Bueno, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. ¿En qué nos quedamos al último tema? Vimos zapata aislada. No, nada más corrida. Perdón, zapata corrida, ¿no? Zapata corrida. Quedamos en zapata corrida. Entonces, vamos a ver lo que corresponde a zapata aislada. Vamos a ver zapata aislada. Y bueno, ya tenemos aquí 14 personas. Ok. Vamos a ver. Bueno, entonces, recordaremos que la zapata aislada pues viene siendo el elemento estructural que nosotros vamos a tener pues prácticamente en aquellas estructuras que predominan o que están soportadas por columnas. Entonces, pues las zapatas aisladas van a tener pues obviamente pues ya características estructurales de manera independiente. Y bueno, vamos a determinar ahorita cuál sería la secuela de diseño. Entonces vamos a tener zapata aislada. Bien, para la zapata aislada pues vamos a requerir los siguientes elementos. Lo que viene siendo la carga que cae sobre nuestra zapata, lo que viene siendo nuestro dado de cimentación, y bueno, pues también vamos a necesitar nuestra losa de zapata, ¿sí? Entonces, esa losa de zapata es la que tenemos ahí. Aquí en teoría, como es una zapata aislada, vamos a colocarle la pendiente, que comúnmente se llama escarpio. Entonces, ese escarpio, pues para una zapata aislada es pues recomendable poderla utilizar. Bien. ¿Qué datos vamos a requerir? Bueno, como les decía, los datos que necesitamos es de nuestra bajada de cargas, conocer la magnitud. Por lo tanto, vamos a tener nuestro peso de servicio, ¿sí? Que en este caso nuestro peso de servicio es sin incluir el factor de seguridad. Ahorita lo vamos a incluir. Entonces, peso de servicio para este ejercicio va a ser en toneladas de 16.36 toneladas. ¿Sí? Y
también necesitamos un elemento que viene siendo un momento. Este momento, en realidad, pues viene siendo el momento de volteo que mi estructura va a sufrir ante la acción sísmica. Entonces, este momento de volteo, pues, tiene que ver con un análisis modal. Por ejemplo, en estructuras 2, si vieron, por ejemplo, marcos rígidos, pórticos, obviamente, pues, este sería como un tema, pues, adicional para saber dónde sale ese momento. Entonces, ese momento de servicio nosotros lo obtenemos para precisamente evitar lo que viene siendo el volteo que se va a presentar en nuestra cimentación. Entonces, aquí vamos a poner un momento igual, ¿sí? Para este ejercicio es de 3.17 tonelada metro. 3.17 tonelada metro respectivamente. ¿Sale? Vamos a requerir, pues obviamente, conocer nuestra base, el ancho de nuestra base. Y estos datos son los que requerimos. Otro más sería, si ya venimos diseñando nuestra columna, que es lo que vimos en la unidad referente a columnas de concreto, vamos a poner aquí una pequeña sección de nuestra columna, ¿sí? Como si fuera nuestra columna, que es la que va a tener que también ilustrarse. Entonces, esta columna yo la voy a indicar por aquí. Aquí voy a poner que tengo una columna, posiblemente ya la diseñé, y bueno, esa columna es de una sección de 30 por 30 centímetros, y se están utilizando para esta columna 8 varillas del número 5, y tenemos estribos del número 3 a cada 15 y 7.5 centímetros de separación respectivamente. ¿Sale? Entonces tenemos aquí 8 barras. Esas barras hay que recordar que van desde donde empieza el dado y se tienen que proyectar y van ancladas hasta la cimentación. Entonces, ese dato nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, para diseño de zapatas, tengo que conocer el acero que tengo ya de las columnas. Entonces ahí ya me está mencionando que antes de diseñar la zapata, debo de haber diseñado mi columna. ¿Sale? ¿Por qué motivo? Porque el dado va en función a las dimensiones de mi columna. ¿Alguien recuerda cuántos centímetros mínimo se va a incrementar el dado? Eran los 15, ¿no? No, Ah, no. 5 centímetros. 5 centímetros, exacto. Entonces, por eso es importante citar la dimensión de nuestra columna. ¿Por qué? Porque viéndolo en planta, nuestro dado, si esta es mi columna, mi dado se va a incrementar en 5 centímetros viendo esto en planta, precisamente porque el dado va a absorber el efecto de penetración y evitar que nuestro dado, junto con nuestra columna, rompan el espesor de nuestra losa y pues esta estructura pues llegue a ser dañada. Entonces es ahí importante que debemos de tener en cuenta ese criterio. ¿Sale? 5 centímetros mínimo. ¿Le puedo dar más? 10 hasta 15 o 20 centímetros, pues sí. Todo va a depender de la magnitud de la carga que tenga aquí. ¿Sí? Entonces, ese dato, pues sí es importante tenerlo presente. ¿Sale? Bien. Vamos a iniciar con el primer punto. Necesito tener elementos de concreto. ¿Sale? Entonces, teniendo elementos de concreto, ¿sí? Teniendo elementos de concreto, voy a tomar lo siguiente. ¿Sí? Entonces voy a tener F', el F' es la calidad del concreto para poderlo diseñar, y me está diciendo que este es un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Vale? El FY de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y me dice que es una edificación que pertenece al grupo B.
Por lo tanto, el factor de seguridad o factor de carga es igual a 1.40. ¿Sale? Bien, entonces, primer punto para empezar a trabajar con esto es determinar lo que viene siendo, número 1, el área de la zapata. El área de la zapata. Para el área de la zapata voy a tener aquí el área, va a ser igual a lo que viene siendo el peso último entre mi resistencia neta del terreno, ¿sí? Aquí dentro de resistencia neta lo vamos a colocar con una resistencia con 5 toneladas. 5 toneladas por metro cuadrado y corresponde a trabajar en una zona tipo 2, ¿sí? Entonces tenemos aquí un peso último. Es igual que en el ejercicio de la zapata corrida. Para conocer el peso último, bueno, el peso, este valor, lo vamos a tener que calcular de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, peso último es igual, ¿sí?, al peso de servicio más el 10%. Acuérdense que el 10% representa el peso propio de la cimentación, ¿sí?, que únicamente va de un 10, 15 o hasta un 30%. Y esto, pues prácticamente, entre más porcentaje le estemos dando, pues este peso se va a incrementar. Pero como mínimo nos piden el 10%. Entonces, a esto le voy a tener que multiplicar por el factor de seguridad para obtener finalmente mi carga última. ¿Sí? Entonces, sustituyendo, tenemos que mi peso de servicio es igual a 16.36 más, obviamente, el 10% de este valor. Eso me representa 1.64. ¿Sí? Y esto lo voy a multiplicar por 1.40. Y voy a obtener un resultado. ¿Sí? Este resultado me va a dar, ya multiplicado por el factor, de 25.20 toneladas. ¿Sale? Este punto es el mismo que tenemos que aplicar al igual que en zapata corrida. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, esta sería nuestra carga de diseño. ¿Sale? Bien, ahora sí, estamos en condiciones ya de dividir nuestra carga de diseño 25.20 entre el valor de nuestra resistencia del terreno, que viene siendo 5 toneladas metro. ¿Sí? Y aquí, ¿esto qué me va a dar? ¿Sí? Eso nos va a dar 5.04 metros cuadrados. Esa es la cantidad de metros cuadrados que necesito para poder equilibrar la carga de 25.20. Entonces, como estamos hablando de una zapata cuadrada, pues este valor, para conocer el lado tipo, a este valor le voy a tener que sacar raíz cuadrada. Y obviamente los metros cuadrados ya se convierten en metros lineales. Por lo tanto, 5.04 metro cuadrado me va a dar un espacio de 2.24 metros lineales. ¿Sale? Bueno, aquí lo vamos a trabajar o a redondear prácticamente a 2.25 metros lineales. ¿Sale? Algunos dirán, bueno, pues yo lo quiero subir a 2.30. ¿Puedo? Pues sí,
puedes proponer esto y si va cumpliendo con las demás revisiones que vamos a ir viendo más adelante, pues se opta por ese requisito. Pero ojo, si alguno dice, pues es que me dio 220, lo puedo bajar a 220, perdón, 224, lo puedo bajar a 220, pues en teoría no, porque te harían falta 4 centímetros para cumplir con el área mínima que me está dando aquí la relación de quién, pues de lo que viene siendo el peso último entre mi resistencia del terreno. Entonces, pues lo ideal es que estemos prácticamente por arriba del que me está marcando precisamente esta operación, ¿sale? Entonces, mi zapata, ahorita yo la estoy proponiendo de 2.25, por lo tanto, aquí voy a tener, ahí voy a tener una base de 2.25 respectivamente, ¿sí? Ahora, vamos a la parte de la revisión por carga horizontal, que sería el punto número 2. Entonces, revisión del área por carga horizontal. ¿Sí? En la revisión, pues tiene que ver mucho el momento de volteo, este momento de volteo que va a tratar de que, pues obviamente en un sismo, la cimentación es la que trabaja y se va a estar, pues obviamente, como si fuera un péndulo, ¿no? Va a tratar de girar en función a la magnitud de carga que se esté presentando arriba. Entonces vamos a revisar esta parte. Sí, entonces me dice que el peso último es igual al factor de carga por carga de servicio. Y esto es igual el factor de carga horizontal, ¿sale? Aquí el factor de carga horizontal, en mis datos para la parte horizontal, el reglamento me dice que va a ser incrementado solamente un 10%. Este factor es un factor de carga vertical, que es para cargas gravitacionales, y este 1.10 es para el incremento de cargas horizontales que generalmente son para cuestiones ya sísmicas. Por lo tanto, aquí es mi factor de carga horizontal por mi carga de servicio. Entonces, voy a tener aquí 1.10 que va a multiplicar por lo que viene siendo mi peso. Ahora, mi peso, ¿cuál va a ser? Pues tengo que incluir este, ¿sí? Aquí le vamos a llamar peso de servicio 2. Le voy a poner aquí un subíndice para denominar que este va a ser mi peso de servicio 2, que va a incluir la carga de servicio que viene sobre la parte superior de la cimentación, más el peso propio de la cimentación y que sabemos que es un 10%. Entonces, si sumo este valor y este, prácticamente voy a tener aquí un valor de 18 toneladas. Y este valor, bueno, tengo que multiplicarlo porque finalmente pues voy a hacer la revisión por carga horizontal, donde tengo que obtener una carga última y por cuestiones horizontales, aquí le voy a poner una H, y esto me va a dar 19.80 tonelada metro. Entonces, este valor me representa mi carga por efecto lateral o por efecto horizontal. Ahora voy con el momento. ¿Sí? El momento último aquí va a ser igual nuevamente a lo que viene siendo el momento inicial o momento de servicio por mi factor de carga horizontal, que de igual manera pues voy a tener 3.17 es mi valor del momento por 1.10. Este valor nuevamente lo vuelvo a replicar. Y esto me da 3.49 tonelada metro. ¿Sí? Y esto es considerado como el momento último por cuestiones horizontales. Entonces, estos datos son los que yo necesito para la revisión del área por carga horizontal. ¿Sí?
Después de ahí vamos a tener el 2.1, que viene siendo excentricidad. Esa excentricidad pues me va a requerir utilizar los dos puntos anteriores, la carga última y el momento último por cuestiones horizontales. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Excentricidad con la letra E minúscula va a ser igual a ¿qué? A el resultado de mi momento último por cuestiones horizontales entre mi peso último por carga horizontal. Sustituyendo, voy a tener 3.49 entre 19.80. Hago la operación. Entonces, esto me daría 0.17. Ok, ya redondeado lo vamos a tener 0.18. Y en este caso quedan unidades métricas. Me está dando aquí una excentricidad. ¿Qué me está diciendo esto? Que este valor es una excentricidad lineal que se va a derivar del producto del momento actuante y la carga última por cuestión horizontal. Ahora, este valor, ¿dónde lo voy a tener que visualizar? Bueno, en nuestra zapata, lo voy a trabajar de este lado, pensando que aquí tenemos la losa de la zapata y acá tenemos nuevamente el dado. Aquí tengo el escarpio y del otro lado también tengo el escarpio. Bien, entonces esa excentricidad yo la voy a tener que descontar precisamente de mi base. Entonces aquí voy a tener que colocar esta acotación. Esta se va a convertir como en B' y que al final esto me va a representar el valor de mi base que ya calculé. ¿Cuánto mide mi base? 2.25. ¿Sí? La excentricidad se refiere a la parte que me va a producir la acción sísmica derivado de la carga puntual y el efecto del sismo, el momento de volteo. Entonces, aquí voy a tener que colocar 2 veces el valor de la excentricidad. ¿Por qué motivo? Porque en este caso es una cimentación donde voy a tener una excentricidad que se va a producir en este punto y una excentricidad que se va a producir en este punto. Y tengo que verificar si la base sobrante en función al momento y al peso por carga horizontal son capaces de resistir esta acción sísmica. Y en dado caso que no pasara, pues necesito dar más base e incrementar precisamente este valor que ya lo calculé en el punto número 1. Entonces, cuando es zapata interior, aquí será un 2. Cuando sea una zapata de lindero, que viene siendo este caso, que viene siendo así en escuadra, solamente voy a tener una excentricidad, porque aquí no existe, porque es una colindancia posiblemente. Entonces aquí, como es una zapata interior o tipo central, la excentricidad se replica de este punto y se replica de este punto. ¿Sale? Entonces, voy a tener ahí prácticamente 2 valores de E y en este caso 2 veces el valor de la excentricidad, pues implica que es 0.18 por 2 y me va a dar 0.36 metros. Este va a ser mi valor de mi excentricidad al doble esto. ¿Sí? Ahora voy a determinar la base sobrante. Me dice que B' va a ser igual a la base original que determiné menos 2 veces el valor de la excentricidad. Mi base inicial es de 2.25 menos mi doble de excentricidad, pues viene siendo 0.36. Y esto es igual, pues prácticamente a 1.89 metros. Es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a acá es la zapata, el área de la zapata o la base de la zapata que va a estar
pues obviamente presentándose ante el efecto sísmico y hay que revisarlo si pasa. Si no pasa, pues ahorita hay que ajustarlo. Ujú. Y con este punto voy a revisar lo que viene siendo la presión actuante. ¿Sí? Esa presión actuante, pues viene siendo el peso último, obviamente de carga horizontal, entre lo que viene siendo el área útil. ¿Sí? Entonces vamos a tener peso último horizontal, pues viene siendo otra vez 19.8. 19.8 entre lo que viene siendo el área útil. El área útil va a estar dado por, ¿sí? El área útil va a estar dado por B sobrante, ¿sí? Aquí va a ser B sobrante, que va a ser 1.89 por el otro lado, pero sin reducir. O sea que un lado es el que se va a ver afectado. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque se supone que cuando venga el sismo, si esta es mi zapata, vamos a suponer, el sismo viene en una dirección, solamente se va a ver afectado una sección, en un sentido. ¿Por qué no puede ser doble? Porque hasta ahorita las estadísticas no ha habido acción sísmica que venga de dos ejes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hubieran en algún momento que llegara a temblar en un sentido y luego de repente viene otro sismo en el otro sentido, prácticamente aquí tendríamos que hacer el ajuste de 1.89 por 1.89. Pero obviamente todos los sismos provenientes se eligen solamente a un sentido que pueden prevenir. Ahorita en este caso de la República, pues vienen de la parte del sur. ¿Sí? De la parte del sur, y por lo tanto se ve afectada solamente una sección, un dato, y el otro se va al 100%. Entonces, este resultado nos va a dar aquí la presión actuante. ¿Esto cuánto sería? Esto sería 19.8 entre 2.25 por 1.89. ¿Sí? 4.66. 4.66 tonelada metro cuadrado. ¿Sí? Ese sería nuestro valor de presión actuante. Ahora, esa presión actuante, pues debe de ser menor. Entonces, aquí, ¿qué se deduce? Que mi presión actuante debe de ser siempre menor a mi resistencia neta del terreno. ¿Sí? ¿Cuánto vale mi presión actuante? 4.66 menor a 5. Menor a 5 tonelada metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir o qué estamos deduciendo aquí? Que bueno, que finalmente la presión actuante, pues obviamente es menor. Si en dado caso nos hubiera dado aquí, por ejemplo, 6, ¿sí? Que nos hubiera dado aquí 6, nos hubiera dado aquí 6 o nos hubiera dado un valor mayor a 5, entonces se tendría que incrementar la sección de la zapata. ¿Vale? Se tendría que incrementar. Y por lo tanto, bueno, pues ahorita está cumpliendo. Quiere decir que esta presión pues es sin ningún problema aceptable. Aquí sí hay una diferencia importante porque la zapata corrida, pues nosotros la vimos que era un poquito más directa. Aquí tenemos que hacer varios apartados para poder obtener esta verificación. Entonces sí es cuidadoso tener estos elementos para no perderlos de vista. ¿Sale, jóvenes? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? ¿No hay dudas? En cuanto a lo que se tiene que aumentar en la sección de la zapata sería en la base, que es 2.25, Ajá, se incrementa a, no sé, 2.30, puede ser. 2.35, Así es. hasta que baje. Hasta que baje. Aquí si se Ok. fijan, pues está abajo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre 4.66 y 5? Pues prácticamente son como 340 kilos.
como 340 kilos, pero está abajo. Pero si, por ejemplo, nos hubiera dado 5,66 contra 5, ¿qué quiere decir? Que nuestra presión actuante es mayor. Entonces hay que incrementar las dimensiones de mi zapata. Ajá. Entonces mis Ok. dimensiones de mis zapatas irían a 230, 240 o 250. ¿Sí? Es un decir. Ajá, pero va a depender de esos datos que yo tenga precisamente ya en mi análisis. Ujú. Entonces, si es variable y dar una sugerencia, pues va a depender de los datos numéricos en cuestión de cargas. ¿Sale? Ok, profe. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos la revisión por carga horizontal, ¿sí? Vamos a tener que trabajar lo que viene siendo el peralte de la losa. Ahora sí, pasamos. Número 3, peralte de losa de la zapata. Ajá. Y obviamente esto es por carga vertical. Por carga vertical. Nuevamente ya regresamos aquí por carga vertical. Hay que tomar mucho en cuenta, para una zapata hay varios valores por carga vertical y el otro fue por carga horizontal. Entonces, regresamos nuevamente a por carga vertical y vamos a tener lo siguiente. Primer valor que viene siendo Q. Q va a ser igual al peso último por carga vertical entre lo que viene siendo el área útil. Ese valor de peso último, pues ya lo conocemos, es el que tenemos acá arriba. Este para mí va a ser el peso último por carga vertical. Entonces tengo aquí 25.20 entre el área 2.25, ¿sí? Y aquí sí se toma por 2.25. Entonces, aquí tomo los dos lados, aquí ya no reduzco nada, simplemente se va al 100% y me da 4.98 tonelada metro cuadrado. Aquí tengo, esta es mi presión por carga vertical. Ahora, para el caso del momento, pues vuelvo a obtener aquí el momento último, pero este momento último va a ser el que se va a producir por la cuestión de mi cantilever. Que aquí va a recibir la carga proveniente de mi resistencia del terreno. Y esto se convierte como si fuera un elemento en cantilever, elemento empotrado, nada más que está de cabeza, ¿sí? Si yo lo giro o lo pongo en sentido inverso, estaría observando esto. Es un cantilever con carga uniformemente repartida con valor de omega. Esta parte me representa aquí la proyección de lo que viene siendo mi empotre, ¿sale? Y bueno, ese momento último, ¿cómo lo voy a determinar? Va a ser igual a Q por la longitud al cuadrado entre 2, ¿sí? Y esto, sustituyendo, vamos a tener 4.98 por L al cuadrado. Pero ¿cuánto vale L? Tendría que saber cuánto vale esto. ¿Cuánto vale esto? Entonces, aquí, nuevamente la pregunta. Conocemos ya la base de la zapata. Conozco la dimensión de mi columna. Y en teoría, puedo suponer la dimensión del dado. Entonces, mi columna, esta es mi columna, es de 30 por 30. Mi dado lo voy a proponer. A ver, déjenme quitar esto porque como que me estorba. Como que me estorba. Como que me estorba. Sí, el dado va a ser de 5 centímetros más, entonces aquí va a ser de 40 por 40. Ajá, entonces este dado quedaría de 40 por 40. Nada más que aquí voy a estar, aquí estoy en el límite aquí de la ventanita y se me mueve. Entonces mi dado es de 40 por 40. Aquí necesito descontar el ancho del dado. Entonces mi dado es de 40, lo voy a poner aquí, de 40.
¿Cuánto me sobraría? Entonces tengo que restar 2.25 menos 40 centímetros o punto 40. Me da 1.85 y ese valor lo tengo que dividir entre 2. Y me dice que cada cantilever me anda dando de 0.925. ¿Puede volver a explicar eso, por favor? 0.925. ¿Sale? A ver, ¿cuánto mide tu columna? 30 por 30. ¿Cuánto mide tu dado? 40 por 40. 40 por 40. ¿Cuánto mide tu Ajá. base? La base era lo que habíamos dicho que eran los 2.25, ¿no? 2.25. Menos el dado. 0.40. Ajá. ¿Esto cuánto te da? Menos el dado. Ok. Ah, ya vi de dónde salió. 1.85. Pero como tengo dos volados, aquí tengo otro volado, por eso esto lo tengo que dividir entre 2 y es lo que te da 0.925. Ajá, que es la distancia que yo necesito aquí de este cantilever. Ajá, 0.925. ¿Sale? Ahora, si fuera una zapata aislada de colindancia que regularmente tiene esta forma, no lo voy a dividir entre 2. Únicamente le voy a descontar la dimensión de mi dado y aquí se iría completamente, a lo mejor con la diferencia, pero no lo dividiría entre 2. Entonces, este valor solamente aplica para zapatas de tipo intermedias. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? No. Entonces, déjeme limpiar esto. Va que va. Entonces, borro esto y ahorita continuamos. ¿Vale? Copien pongan su impresión de pantalla por si se me ocurre cambiarla y no les digo. Entonces tengo aquí, déjenme cambiar aquí mi lápiz. Ok, está. 4.98. Y bueno, por la distancia, 0.925 al cuadrado. Entre 2. ¿Sale? ¿Esta fórmula de dónde sale? Pues esto sale de las vigas con carga repartida y en condiciones de volados o en cantilever. Entonces aquí obviamente puede aparecer como omega y esto nos va a dar como resultado finalmente 2.13 tonelada metro. ¿Sí? Aquí estoy obteniendo el momento que actúa directamente en la losa de mi zapata, en la losa de la zapata, ¿sí? Por efectos de flexión. Una vez que ya conozco el momento que se produce en la losa de la zapata, voy a determinar lo que dice el título del punto 3, el espesor de mi peralte de losa. Me dice que mi peralte de losa va a ser igual a lo que viene siendo el momento último entre KU, constante KU, que esto ya lo veníamos trabajando en traves, por la base. ¿Sí? Y esto es igual a lo que viene siendo el momento último. Aquí va a ser 2.13 por 1000 para convertir de toneladas a kilos y luego por 100 para convertir de metros a centímetros. Y esto lo voy a dividir, si tienen sus tablitas ahí de constante, esta KU, acuérdense que va en función a quién, a la resistencia del concreto, que es de 200, y este valor sería de 35.576. Y voy a tomar, como estoy hablando de losa de la zapata, mi unidad de medida sería 100, porque sería sobre 1 metro cuadrado de mi zapata. Entonces, con esto, prácticamente tendríamos 2.13 por 1000, luego por 100, entre 35.576 por 100. Y a eso le voy a sacar raíz. Y me da 7.74.
7.74 centímetros. Es lo que me pide. Ujú. Pero bueno, ¿cuánto nos pide el reglamento? Aplica igual que en zapata corrida que vimos la sesión anterior. ¿Nadie? Es pregunta de examen. Aquí me dice que Ah, son los 15, ¿no? de mínimo, exacto, de mínimo va a ser Yo pasé. 15 centímetros casi. Te tardaste. Sacaste el acordeón. Sale. Entonces, de mínimo va a ser 15. Pero en este caso, como estamos hablando que es una zapata aislada, el recubrimiento, ¿cuánto era de recubrimiento? 5. 5, exacto. Ya casi, vas con un 60. Y esto nos va a dar 20 centímetros. Sale. Entonces, aquí vamos a hablar que este valor va a representar H. Ujú. H 20 centímetros y el D mínimo son 15 centímetros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque motivo vamos a dar aquí una altura, aquí le vamos a dar 15 y los otros 5 centímetros va a ser la diferencia de donde terminan los 15 para arriba, esta. Entonces la suma de los 5 más 15 representará H. Este valor para nosotros será H. Que regularmente siempre en zapatas aisladas vamos a encontrar este caso o esta forma así como tipo piramidal truncada, porque la carga es muy fuerte y aquí es donde se produce el elemento mecánico, llámese tensión diagonal y efectos del el momento por la cuestión de las acciones de las cargas. Entonces, esto siempre va a tener esta forma, ¿sale? En el caso de zapatas corridas, regularmente es una losa plana. Vemos que es una losa completamente horizontal y en algunas veces también sube, pero es cuando las cargas que tenemos son muy altas. Entonces, aquí, pues quedamos con esta cuestión. 15 mínimo y agregamos 5 para tener los 20, ¿sale? Entonces, hasta ahí tendríamos el peralte de nuestra losa, ¿sale? Okay. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, una vez que ya conocemos la parte del espesor de la losa, el siguiente punto es determinar, lo voy a poner con verde, el punto que se llama verificación por tensión diagonal. Entonces, verificación por tensión diagonal. ¿A qué se refiere con esto? Pues es la fuerza que se va a producir precisamente aquí en la unión entre lo que es el dado, esta parte, y que va a tratar de romper este espesor que ya calculamos en el punto anterior. Hay que verificarlo como si fuera la revisión de los estribos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues no hay estribos, únicamente son los bastones. Y el efecto de tensión diagonal es lo que va a absorber ¿quién? Pues el concreto. Entonces es un punto importante, la tensión diagonal, ¿sí? Entonces, esa tensión diagonal tiene el siguiente requisito, por lo cual, pues voy a poner aquí esta pequeña gráfica y me dice que este sería mi elemento, aquí sería uno, aquí sería el otro, y en la parte de abajo, pues tenemos aquí la losa de la zapata. Aquí vendría mi zapata. Al menos que esta lo voy a ajustar. Y vendría así, ¿sale? Nuevamente tengo que apoyarme de esa cuestión, ¿sale? Entonces, esto nosotros lo vamos a tener en cuenta de la siguiente manera. La tensión diagonal es aquel efecto que se produce en aquellos elementos estructurales y genera aquí un cizallamiento o un corte. ¿A qué ángulo? A 45 grados. ¿Sí? ¿Derivado de qué? De las cargas que vienen en la parte de arriba. También aquí se va a producir un efecto de corte con un ángulo de 45 grados. Uh-huh. Y esto pues sucede también en las bases de las losas de zapatas, al igual que en losas planas y también en traves. Entonces un efecto de tensión diagonal. Tiene esa característica y ese ángulo a 45 grados porque digamos como es el ángulo en el cual se presenta exclusivamente en piezas de concreto. ¿Sí? Entonces
vamos a tener que identificar, permitir el acceso al compañero. Ok, listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a determinar un cortante que viene siendo VC. Esto va a ser igual a 0.2, esto es constante, más 30, y esto es un porcentaje. Esta fórmula es similar a la que vimos en zapatas corridas, y esto se va a multiplicar por la raíz cuadrada de F nominal C, es F asterisco C. Y también vamos a utilizar otra fórmula que es el cortante resistente. Esto es igual al factor de reducción por producto de la base, por el peralte, por BC. Entonces, estas fórmulas son las que necesitamos aplicar para el caso de la tensión diagonal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos estos valores? Bueno, lo primero es determinar el valor de BC. Aquí BC la vamos a obtener de la siguiente manera. Esto sustituyendo nos va a dar 0.2 más 30. Esto es constante. El valor de P representa un porcentaje. Este porcentaje regularmente es con un valor de 0.003. Y esto es el que se va a multiplicar aquí por 0.003. Y este valor, una vez que se haga la suma, se tiene que multiplicar por la raíz cuadrada de F asterisco C, que en este caso, en tablitas la tendremos que buscar. Entonces sería 12.65. Es un valor de 160. Ahí en sus constantes que tienen en sus copias, me dice que F nominal C es de 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y este valor va a ser mi cortante por cada centímetro cuadrado. Hacemos la operación, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor de 3.67 kilos por centímetro cuadrado. Este va a ser mi constante. ¿Puede variar? Sí, pues dependiendo de la calidad del concreto. Si le pongo un concreto de 300, este valor sube, puede irse a 5 o a 6, y ese es el que me va a dar, digamos, la resistencia para el efecto de tensión diagonal. Ahorita estoy utilizando un valor de 160 que va en función a una calidad de concreto de 200 kilos. Entonces, aquí este valor yo lo puedo hacer crecer siempre y cuando cambie mi calidad del concreto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con la parte de el cortante resistente. El cortante resistente es factor de reducción. Esto me lo marca el reglamento con una constante igual a 0.80. ¿Sí? Que se va a multiplicar por una base fija, que en este caso son 1 metro cuadrado por 100 por peralte, que en este caso peralte efectivo es 15, y por el valor de ¿quién? De VC, que ya lo determiné y tiene un valor de 3.67. Y esto me va a dar como resultado un valor de 4.404 kilogramos. ¿Sí? Por lo tanto, este resultado se le llama fuerza cortante resistente y se abrevia con VR, ¿sí? Fuerza cortante resistente. Ahora quiero saber el cortante último. El cortante último va a ser igual a la diferencia de L' por resistencia neta del terreno. L', pues prácticamente va a ser aquí le voy a poner ese lado, L', ¿de dónde sale? Bueno, L' sale de 0.925, es este valor.
0.925. Menos lo que viene siendo el peralte, ¿sí? Que en este caso es 15. Entonces aquí voy a tener 0.925, que es mi valor o mi volado de cantilever, menos 0.15. Y esto me da 0.775. Entonces, este valor sería L'. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí 0.775 por mi resistencia del terreno. ¿Con qué resistencia estamos trabajando? Pues con 5 toneladas. Pero en este caso lo quiero en kilos, pues le voy a poner 5,000. Y ese valor me está dando 3,875 kilogramos, que este viene siendo mi cortante actuante. Este viene siendo mi cortante actuante. Entonces, ¿qué se puede deducir? Que mi cortante de aquí, estos los voy a concluir. Mi cortante resistente es mayor a mi cortante último real. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Que por tensión diagonal, ante las acciones de estas cargas y esta calidad del concreto, pasa mi revisión esta zapata. Pues la VR es... Ajá. VR es el cortante que te resiste. Es el que te resiste de acuerdo a tu material y a tu espesor calculado de tu losa. Si no llegara a pasar, vamos a suponer que aquí nos hubiera dado 8,000, a lo mejor nos hubiera dado 8,750. Como pues está prácticamente superado, ¿qué se tiene que hacer? Hay varias opciones. Aquí es criterio del estructurista. Puede subir el peralte de la zapata y asimismo subir la calidad del concreto. A lo mejor propongo un concreto de 350, pero realmente debo de cuidar que sea un concreto de 350, porque si a la mera hora ponen uno de 200, esta losa se va a fracturar. Este elemento va a fallar por tensión diagonal. ¿Y qué va a suceder? Pues aquí ya se dañó la cimentación. Entonces, ahí son varios criterios. En realidad tendríamos que poner varios escenarios, ¿sale? Pero aquí lo importante es que esto vaya cumpliendo. Este sería un requisito, que siempre el cortante resistente sea mayor a V última, ¿sale? Lo mismo que acá. Aquí también esta sería otra condición, que los pesos actuantes sean menores a resistencia última. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra cimentación va cumpliendo los puntos que se van generando, ¿sale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No hay dudas? Creo que no. No, profe. Pues ya se fueron, ya me dejaron hablando como loco aquí. No. Ok. Bueno, pues una vez que ya hice esas revisiones, vamos a ir a la parte de área de acero. Entonces, ya tomaron su impresión de pantalla. Voy a borrar la parte de acá arriba del punto 1 y punto 2. Déjame ver esto. Tomen su impresión de pantalla. Bueno, entonces vamos a cambiar la pizarra. Sale. Porque así se borrara el pizarrón en el TEC. No, hombre.
Ok, entonces vamos a las áreas de acero. Vamos a poner aquí área de acero. No sé qué punto me quede, pero bueno, vamos a poner aquí áreas de acero. Ok, punto 5. Entonces este sería el punto 5. Área de acero. Bien, al área de acero mínimo es igual al porcentaje por la base por peralte efectivo. Lo voy a poner es P, es un porcentaje. Para el porcentaje me dice el reglamento que mínimo debe de ser el 3%, entonces 0.003 por 100, que es por cada metro cuadrado, por el peralte. En este caso, peralte vimos que era de 15. Esto me da como resultado 4.50 centímetros cuadrados. Ahora vamos por el acero por flexión. Acero por flexión es igual al momento último entre lo que viene siendo RU por D. Y momento último, en el caso del momento último fue con el cual estuvimos trabajando el peralte. ¿Sí? El peralte de nuestra zapata, en este caso fue de 2.13. Entonces aquí va a ser 2.13. A ver dónde quedó este valor. Sí, fue el momento que obtuvimos. Ajá. Que era de 2.13 por, hay que convertirlo a kilos, por 1000. Y luego metros a centímetros por 100. Y esto lo voy a dividir entre RU. RU es proveniente de tablas. Tengo que ver mis tablas y me dice que RU vale 3113 por D, que en este caso es 15 centímetros. Y aquí esto me está dando prácticamente una superficie de 4.56 centímetros cuadrados. ¿Cuál se va a tomar? Regularmente siempre se toma el mayor. Este está ligeramente mayor. Sí, casi está igualado al mínimo. Entonces, para nosotros este va a ser el referente. En caso contrario, se tomará el mínimo siempre y cuando sea mayor. A ver, ¿qué pasó? Se desconectaron. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Profe. A ver qué le apreté aquí, que yo creo que se salió y borró todo. Pero bueno, ahorita lo repetimos. Entonces, ¿sale? Bien, déjeme ver. Entonces, estábamos con el área de acero mínimo. Entonces, vamos a poner área de acero mínimo. Dijimos que era P por B por D, y esto es igual a 0.003 por 100 por 15. Y esto me daba 4.5 centímetros cuadrados. Luego el acero por flexión, donde íbamos a meter la parte del momento. ¿Sí? Vamos a tener aquí el momento último entre RU por D. ¿Sí? Y esto es igual al momento último, que era 2.13, lo que obtuvimos en el punto D, el peralte. Esto lo tenemos que multiplicar por 1000 para convertir a kilos, y de los metros a centímetros por 100. Y esto lo vamos a dividir entre RU, 3113 por 15. Y esto es igual a 4.56 centímetros cuadrados. Este es el que vamos a tomar para poder diseñar nuestra cimentación. En este caso aquí se va a pensar en diámetro. Hay que proponer el diámetro. Podemos utilizar de 3/8. Bueno, pues vamos a checar cuánto nos pide. Número 3, el área de acero de esta varilla dijimos que era de 0.71 centímetros cuadrados. Si pienso en diámetro de número 4, mi área de acero es igual a 1.27 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a proponer aquí con el acero
A ver cuánto se comporta. Separación. La separación va a ser igual 100 centímetros, que es 1 metro cuadrado, entre el área, o multiplicado, perdón, por el área de acero de la varilla que voy a estar proponiendo. Este es el área de acero de la varilla. Entre área de acero, entonces aquí va a ser 100 por 0.71, pensando que es 3 octavos, entre 4.56. Aquí me estaría dando 100 por 0.71 entre 4.56. Pues me da 15.57 centímetros. Entonces me dice que puedo colocar esta varilla y me está dando a cada 15 centímetros. En teoría le pudiera dar 16, pero no puedo porque la estoy abriendo más. Entonces regularmente hay que estar abajo. Entonces 15. Ahora, si quisiera varilla de media, esto es con varilla de 3 octavos. Y si quiero varilla de media, bueno, pues tendría que tener 100 por 1.27 entre 4.56. Aquí me daría aproximadamente a cada 27 centímetros. Que bueno, este valor, por ejemplo, yo pudiera Esa no utilizar, se puede bajar. lo bajo a cada 25. Lo pudiera bajar. Este puede ser opción 1 o la opción 2. Que para mí, en este caso, pues sería perfectamente esta. ¿Sí? Hay que procurar no tener separaciones tan fuertes para estar dentro del parámetro. Ahora, ¿cuál es la separación máxima? Aplica el mismo criterio que vimos en la sesión anterior para zapata corrida. Separación máxima es igual a 2.5 veces el valor de ¿quién? De D. 2.5 veces por el valor de D, que en este caso D es igual a ¿cuánto? A 15. Y esto me da que no debo tener separaciones mayores a 37.5 centímetros. Entonces, pues tanto la opción 1 y la opción 2 están abajo del mínimo, pues obviamente puedo ahí tener criterio. Ya separaciones mayores, pues obviamente tengo que tener aquí la consideración y hacer el ajuste correspondiente. ¿Sale? ¿Sí se entendió esa parte? Pero se toma nada más la más cerrada. Pues sí, aquí yo hice 2 casos, porque en realidad nada más es un procedimiento, ¿eh? Tendría que ser uno aquí. Aquí lo que hicimos fue proponer con varilla de 3 octavos y ver qué tanto abre con varilla de media. Entonces, pues aquí ya es criterio del estructurista. Si tenemos al armado con varilla de 3 octavos, pues se propone este. Pero a lo mejor resulta que en la obra, y esto a veces sucede cuando en obra dices, pues es que no tengo varilla de 3 octavos, pura de media. ¿Se puede? Aquí ya la supervisión, pues tendrá mejor que hacer aquí con el estructurista rápidamente un procedimiento y decir, ¿sabes qué? Sí podemos meter de media y sepárala cada 25. Ajá. Pero estos son criterios ya que pueden optarse durante el procedimiento de la obra, o también esto se va directamente con varios planteamientos. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, ahora vamos a checar nada más lo del dado de la columna. Ya sabemos que el dado es de 40 por 40. Hay que ver si necesita acero adicional. Entonces vamos a poner aquí, siguiente punto. Este fue el punto 5. Aquí sería el punto 6. Dado de la columna. Dado de la columna. Para el dado de la columna. Me dice, primero, la columna tiene, ¿cuántas varillas? 8 varillas del número 5. Y esas 8 varillas del número 5 me representa 8 por 1.99, que es el área de acero de cada barra. Es el dato de 1.99. Es igual a 15.92 centímetros cuadrados. Ahora, quiero saber el área mínimo que requiere el dado, porque acuérdense que el dado funciona como una columna más chaparrita, ¿no? Entonces, para el acero mínimo del dado,
área de acero mínimo para el dado, esto va a ser igual. 20 es constante entre FY, que es 4200, y que se va a multiplicar por el área transversal del dado. Esto es igual a 20 entre 4200 por, quedamos que el dado tenía una sección de ¿cuánto? 40 por 40. 40 por 40. Y prácticamente, pues ahí nos va a dar un valor de 7.62 centímetros. Me dice que mi dado necesita 7.2 centímetros cuadrados de acero adicional. Otro valor, área de acero mínimo para el dado, es una opción 2. Me dice que va a ser el 1% del área transversal de mi dado. Este nuevamente es del dado. Y esto representará 0.01 por 1600. Esto será igual a 16 centímetros cuadrados. Aquí sí me está pidiendo más. Entonces, me dice que deben de pasar 16 centímetros cuadrados en el lado. ¿Cuánto me está generando mi columna? 15.92 casi. Entonces, ligeramente aquí, ¿qué me está dando a entender? Pues prácticamente es igual casi a lo que está pasando por la columna. Entonces, en dado caso que requiriera más, pues es un acero que se tendrá que adicionar. Y obviamente acuérdense que el armado del dado es independiente al armado también de la columna. Y también, pues obviamente, aquí no se requiere por cálculo. Aquí, por lo tanto, por ser igual, no requiere acero por cálculo. Este lo podemos dejar por bueno, ¿sale? Solamente, aquí le vamos a poner, solo se agrega acero del dado por especificación. Por especificación, ¿sí? Por especificación, bueno, pues regularmente se agregan, el reglamento me dice que tengo que agregar como mínimo, pues 8 barras. 8 barras por lo menos del diámetro de acero, que en este caso de 3 octavos. Como mínimo. Entonces, ese sería mi cálculo ya, mi revisión de mi dado. Únicamente lo que hice fue revisar el área de acero que pasa de la columna, si es suficiente y si no, pues tendría yo que calcular aquí el acero adicional, que viene siendo ya la diferencia, y es la cantidad de acero que va a llevar esa columna. Y entonces nada más se dividiría. Sí, se divide. Vamos a suponer que nos hubiera dado, no, pues nos hubiera dado, por ejemplo, 25 centímetros cuadrados. Ok, a estos 25 le resto los 15.92 y esta diferencia en acero, que prácticamente serían como 9 centímetros cuadrados, lo divido entre, pues ya viene siendo 3 octavos o de media, vamos a poner aquí de media, ¿sí? Vamos a poner entre 1.27 y sería el acero exclusivo para el dado, ¿sí? Acuérdense que el dado tiene esta forma y sería el acero que tendría yo que adicionar independientemente al acero que pasa aquí de las columnas. Entonces, esta cantidad de acero que me da aquí es la adicional, a eso se le llama acero por cálculo. Pero aquí en este caso, pues prácticamente están igual. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de barras que llegan a pasar por aquí, el dado las puede absorber y prácticamente pues no necesita. Pero pues el reglamento me dice que hay que agregar por especificación y estamos agregando por lo menos 8 de 3 octavos. ¿Sí?
Y esto sería, digamos, el término hasta aquí de lo que viene siendo la revisión hasta el dado. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, ¿cómo quedaría gráficamente ya la zapata? Hagan su impresión de pantalla para limpiar esto. Listo. A ver, entonces, vista en planta, lo voy a hacer aquí. Vista en planta sería más o menos el cuadrado. Se ve cuadrado, ahí está más o menos. Luego, lo que viene siendo el dado. Lo aquí en planta. Y luego, esta sería mi columna. Ahora mi acero, el acero que calculé, va a venir aquí. Aquí vendría uno, aquí vendría la otra barra. Aquí viene la otra barra, aquí viene la otra barra. Eso sería la vista en planta, así como el armado que tendría que colocar el maestro ahí en obra, ¿no? Y luego acá el otro acero inicial para generar su malla, su cuadrícula. Acuérdense que esto lleva pues la función como si fuera nuestra losa, una losa de entrepiso, pero aquí es una losa de zapata, entonces esto vendría así. Bueno, ahí en obra pues hay que verificar que no vaya tan chueco. ¿Sí? Y bueno, también en obra es importante, nada más que aquí no tengo esa opción de que debe de tener aquí sus ganchitos. Esto tiene que tener ganchos. Igual aquí sus ganchos. ¿Vale? Entonces estos ganchos son los que se tienen que generar ya en obra y antes de colar, porque si no, voy a tener problemas ahí por cortante producidos porque no puse los ganchos. ¿Vale? Entonces esto lleva sus ganchos. Aquí, acá, acá y acá. Sale. ¿Sí? Ahora, eso sería en planta. En alzado, prácticamente estaría, esta sería mi columna, esto sería mi dado, aquí, y hasta acá sería mi zapata. Esta sería mi zapata. Y lo vamos a tener aquí. Esta sería a la otra acá, viéndolo de frente. Y de igual manera, vamos a tener aquí el acero. En un sentido, y aquí vendría el otro acero. Lo estoy viendo ahí de frente. Sí, ahí estaría. Ahora, sí, ahora vamos a tener aquí lo que viene siendo los ganchos. Lo que les decía, ya en obra se tiene que hacer estos ganchos. Igual, viene el gancho. ¿Qué estoy viendo aquí? Como les decía, esta es la planta. ¿Con qué dimensión de mi zapata? Pues quedamos que era de 2.25 por 2.25. Esto se indica en el plano. Es concreto terminado, Entonces aquí es concreto terminado, hay que indicarle en esta parte. Y vamos a tener, voy a marcar aquí con amarillo, a ver si se ve, el acero de la columna. El acero de la columna pues viene desde arriba y aquí tiene que venir hasta abajo. ¿Sí? Obviamente aquí pues tiene que traer sus escuadras.
ese acero de la columna es el que llegar hasta la cimentación y por lo tanto no lo tengo que omitir. Ahora, el acero del dado por especificación, que fue el que calculamos, ese lo vamos a marcar con, vamos a ver, con verde. El acero del dado, ese va a venir aquí. Y de igual manera, tiene que ir hasta la base de la cimentación. Nada más que aquí no lo bajo para que no se sobrepongan las líneas. Aquí debe de traer sus escuadras arriba. Y este también. Aquí viene el otro. La otra barra. Aquí vendría por aquí. Y de este lado, pues debe de venir la otra escuadra. Aquí la otra escuadra. Entonces, ¿qué estoy observando? Pues prácticamente ahora van los estribos. Los estribos, vamos a meterlos de rosita. Aquí, estribos. Luego viene aquí el otro estribo. Los estribos del dado son independientes a los de la columna. Entonces debo de tener cuidado. ¿A qué separación van esos estribos? Pues van a la separación menor. En este caso, a la sección del dado dividido entre 4. Entonces quedamos que el dado era de 40 por 40 entre 4. La separación va a ser 10 centímetros. De 10. 10. En el caso de la columna, pues nos decía que eran separaciones de 15 entre 2, pero luego la separación más corta es entre 4, pues prácticamente va a ser de 7.5. Entonces aquí tenemos separaciones de 7.5. Esto se vuelve ya en obra, cuando está esto en obra, no, hombre, se ve una saturadera de acero, que luego, pues para supervisarlo, pues no hay problema, pero cuando se trata de cuantificarlo, que dice, a ver, vete a cuantificar cuánto acero se lleva cada columna y resulta que pues hay que estar midiendo ahí los estribos y toda esa cuestión, pues se vuelve un rollo esto, ahí ya en obra. Por eso es importante que tengamos presente la interpretación de los planos. Y aquí, bueno, no lo voy a sobreponer sobre las líneas rosas, sino esto se va a saturar. Y esto aquí vendría, ¿sale? Pero también el acero de la columna de los estribos tiene que ir hasta abajo, ¿eh? Entonces, mucho ojo ahí. ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos. ¿Ahí siguen? Y seguimos. Ah, bueno, porque además veo que se desconectan, Ya se casi, ya conectan casi. unos y como que ya Estamos dije, bien no, ya concentrados en los colores. no muy concentrados, sí, ¿verdad? Pues ahí para manejando la psicología del color, Lo bueno que no va a haber trabajo de este. sí, ¿verdad? Columna, columna, este es el dado y este es la zapata. De aquí que voy a indicar, bueno, lo que está en rojo es varilla del número 3 a cada 15 centímetros. Ambos sentidos. A veces en los planos aparece esta leyenda A o no, abreviatura AS, pero dicen, bueno, ¿qué significa? Ambos sentidos. ¿Qué quiere decir ambos sentidos? Sentido vertical, sentido horizontal, viéndolo en planta, hacia la parte de este lado y hacia la parte de este lado. ¿Y qué quiere decir? Que la separación de esta cuadrícula es de 15 por 15. Y todo esto tiene que ver con varilla de 3 octavos. Utilizamos 3 octavos. Hicimos en el ejercicio, ahí se vio una simulación con varilla de media. Si fuera de media, bueno, pues aquí tendrá que cambiar esto. Varilla de media cada 25 centímetros a ambos sentidos. ¿Sale? La del dado. Vamos a cambiar aquí la del dado. A ver, el dado. El dado lleva, por especificación, 8 barras del número 3 más estribos, también las vamos a poner del número 3 por especificación a cada 10 centímetros. Acuérdense que de dónde salieron los 10 centímetros. ¿Cuánto medía el dado? 40. Y mi especificación de mi separación de estribos me dice que siempre debe ser entre 4 la separación más corta, por lo tanto me da a cada 10 centímetros. ¿Sale? En columnas, igual. Las columnas al inicio del ejercicio me decía que eran 8 barras
del número 5 y estribos a cada 15 y en los extremos estribos a cada 7.5 centímetros. Entonces, esta especificación pues ya viene de un análisis que pues, supuestamente pues ya se hizo en columna y nosotros estamos analizando la zapata. Aquí tenemos base es igual 2.25 de aquí hasta acá. Y voy con peralte, si no aquí a la hora del colado el maestro no va a saber si le va a dar 10 o 5 o 15. Entonces aquí le voy a decir, ¿sabe qué, maestro? Abajo, a ras me termina 15. Y acá arriba, ellos hacen su famoso escantillón, un pedazo de varilla, y la introducen aquí en el concreto. Y aquí H, vamos a poner aquí, H es igual a 20 centímetros. Ujú. Y bueno, aquí el dado es de 40 por 40. Ujú. Y esta columna es de 30 por 30. Ujú. Entonces, se fijan, esta información, todo lo que está aquí, es lo que debe de plasmarse ya en el plano estructural. ¿Sale? Vale. Y bueno, pues precisamente hasta aquí llegaría el ejercicio de zapata corrida. Zapata corrida, zapata aislada. Corrida es la que van a dar ustedes cuando les dé calificaciones. ¿Cuándo nos va a dar calificación? No quiero ni pensar porque se me juntó ahorita el trabajo que no, ahorita tengo que calificar todos los grupos, pero la siguiente semana ya entregamos vamos a entregar evaluaciones finales. Entonces ya se está planeando ya con unos grupos el Ya día todo. 19. Sí, El ¿no? 19 supuestamente ya se termina el semestre y prácticamente pues hasta ahí llegaríamos. Afortunadamente pues sí pudimos ver cimentaciones, que era lo que me preocupaba. Muy independiente de que hayamos terminado el temario y todo eso, me interesa ver por lo menos los temas específicos y los más concretos, porque pues esto tiene mucha teoría, ¿no? Pero a mí en lo particular me gusta más estar en la parte ya práctica y que eso a ustedes les va a ayudar bastante. Entonces, ¿alguna duda?